enseñanza no es la que va de cabeza a cabeza, sino de corazón a corazón. Te saludamos grandemente de nuestro ministerio Monte Olivar. Donde quiera que tú te encuentres, te mandamos un abrazo y un fuerte saludo. Hemos realizado la presente enseñanza con el objeto de poder discernir la palabra de Dios a la luz del Espíritu Santo y que ella misma, a través de su interpretación bíblica, nos pueda dar el mensaje que nuestro Señor quiso mostrar con ello, para lo cual analizaremos los versículos en estudio con apoyo de la interpretación de las raíces de los textos originales, lo cual nos llevará a la mejor interpretación de la misma. Asimismo, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube o vernos en nuestra página ministerial de Facebook, de las cuales encontrarás enseñanzas que te guiarán a una mejor interpretación de la palabra. Pues es necesario contar con el mejor cimiento descrito en su palabra. Él dijo en Isaías 55:11, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la envié. Sabemos quién fue el que regresó al Padre cumpliendo el propósito por lo cual fue enviado y lo sigue cumpliendo. Fue nuestro Señor Jesucristo, pues Él es su palabra, el verbo hecho carne. Eso dice Juan 1:1, que de acuerdo a este versículo de Isaías cumplió el propósito por el cual fue enviado, de salvarnos. Pondremos esta enseñanza en manos del Señor antes de comenzar. Amantísimo Padre Celestial, te doy gracias, Señor, por este día nuevo que tú nos regalas, Señor. Asimismo, Señor, vengo poniendo, Señor, esta enseñanza, Señor, que llegue a los corazones, Señor, y que pueda cumplir el propósito, Señor, todo para gloria y honra de tu nombre, Señor. Todo esto, Señor, se lo vengo pidiendo en el poderoso nombre de su Hijo Santo, Jesús. Amén y amén. Sabemos que una iglesia sentada sin una doctrina clara es una iglesia a la deriva, que te llevará a un legalismo que te hará sumar mandamientos de hombre a los ya determinados por nuestro Señor en su palabra. Pude escuchar a un pastor preguntando a su congregación cuál sería el problema más grande que ataca a la iglesia en la actualidad y de dónde viene, esperando obtener respuestas correctas. Comenzaron a decir que la amenaza del Islam engrosando sus filas en la actualidad, no ir a la iglesia, ahora esta pandemia, después de escuchar todos los argumentos planteados y en realidad con bastante certeza, él dijo: el enemigo más grande de la iglesia viene de la iglesia misma. Y todos con asombro lo voltearon a ver y él dijo: sí, mis queridos oyentes, ese enemigo que los destruirá a ustedes, ministros, líderes y congregación en general, se llama legalismo, y ha estado en esta tierra presente desde la creación, pero en este tiempo se ha hecho más visible, tal como lo advertía el Señor Jesucristo en su palabra, Mateo 24:4. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. Lo mismo el apóstol Pablo decía en la carta a los Colosenses 2:4. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Y en el versículo 6 dice: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él. El legalismo está tan entronado en nuestra naturaleza humana que resulta muy difícil de verlo y eliminarlo. El único antídoto para destruirlo es la aplicación del evangelio puro a nosotros mismos. Si tú quieres ver qué cara tiene el legalismo, vamos a un espejo y veamos quién aparece ahí. Pues todos tenemos un corazón legalista, pero unos lo tenemos más desarrollado que otros.
Muchos son convencidos que tú tienes que tener una santidad, más algo más dictaminado por algunos religiosos. Por eso en los tiempos de Jesús le daban un poder condenador a no lavarse las manos, lo cual era una costumbre piadosa, era una tradición dictaminada por los ancianos. Mateo 15:2. Todos sabemos que lavarse las manos antes de comer es bueno para nuestra salud, pero eso no ayudará a limpiar un adulterio, una envidia o la ira misma. Pero ¿qué hizo que le dieran tanta importancia? Veamos su palabra en el libro de los Salmos 24, versículos 4 y 5. El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño, él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Podemos ver una interpretación no correcta a la escritura en cuanto a manos limpias, pues él también dijo en Jeremías 2:22, aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, las manchas de tu pecado permanecerán aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. Hacían cosas para gozar del favor de Dios y no entendiendo que ese Dios es el que te hará convencer de pecado y te guiará a toda verdad. Pues caso contrario, primero sería una obra tuya, la santificación, y cuando llegue una bendición a tu vida pensarás, era obvio que mi Señor me tenía que bendecir, pues yo he sido demasiado obediente y bueno para pasar desapercibido en la obediencia que practico, y te llevará a verte más santo que los demás, tratando de subirte a un pedestal tan alto que, si es posible, llegue al mismo trono de Dios para que todos les vean. Veremos la palabra para una mejor comprensión de lo que te menciono. Romanos 8:13 dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si vivís por el Espíritu, hacéis morir las obras de la carne, viviréis. En este versículo habla muy claramente que es por el Espíritu haréis morir las obras de la carne. No es por nuestra fuerza ni por el esfuerzo humano, pues si fuera de esa manera, ¿para qué vino a morir Cristo? Si tú te vas a esforzar tú mismo para cumplir la ley y la obediencia de Dios, creyendo que tú serás aceptado por Dios debido a tu obediencia, haciendo todo lo contrario, pues el aceptar a Dios y la llegada del Espíritu Santo a tu vida te hará cumplir la ley y te llevará a una obediencia. Cuando tú ves la raíz de esto, que es un antilombanomai, que significa ayuda, apoderarse del alado, lo puedes ver en el Strong en 4878. Esta es la ayuda mencionada que realiza el Espíritu en nosotros, como de una persona que te ve con una carga, no la puedes llevar y corre en ayuda para auxiliarte a suavizar ese peso. Pero ahora veamos la palabra del Señor en Romanos 8:26. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Como tú puedes ver en este versículo, no es por tus méritos o por tu esfuerzo de obediencia, sino el Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades, y solo Él sabe pedir cómo conviene. Tú no lo sabes cómo hacerlo, pero el Espíritu Santo que mora en ti sí lo sabe, y por eso dice que Él intercede por nosotros. Ahora aprovecho para aclarar que esos gemidos indecibles no son lenguas, pues muchos confunden esta parte por el adjetivo indecible, pero significa que el Espíritu Santo guiará a tu interior, es decir, a tu espíritu, para obedecer y vivir una vida de santidad que el Señor te da, y darle la gloria a Dios y no expresarla con palabras, pues como dice su palabra, el Espíritu Santo os guiará a toda verdad, dice Juan 16:13. Sabe a Jesús, la gente que siempre quería juzgarle espiritualmente, le dijeron:
tus discípulos no ayunan. Pero veámoslo en la palabra, Marcos 2:18. Y los discípulos de Juan y de los fariseos ayunaban. Y vienen y le dicen, ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Pero más específicamente esto lo menciona Mateo 9:14, que fueron los discípulos de Juan. Pero esta enseñanza nos deja una huella muy marcada en nuestra vida espiritual, ya que muchos no están comprendiendo el propósito del ayuno, ni siquiera cómo comenzó pero sea siempre la palabra la que nos responda. La ley exigía solo un ayuno al año, y veámoslo en el libro de Levítico 16, versículo 29 al 31. Veamos versión NBI para una mejor comprensión. Este será para ustedes un estatuto perpetuo, tanto para el nativo como para el extranjero. El día 10 del mes séptimo ayunarán y no realizarán ningún tipo de trabajo. En dicho día se hará propiciación por ustedes para purificarlos, y delante del Señor serán purificados de todos sus pecados. Será para ustedes un día completo de reposo en el cual ayunarán. Es un estatuto perpetuo. Esto se daba en el día de la fiesta solemne de la expiación, a donde el sacerdote pedía perdón por todo el pueblo. Este mandato del ayuno en la ley era con tanto ímpetu que aparece también en Levítico 23 del versículo 26 al 32, en número 29, versículo 7. Asimismo lo vemos manifestado en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos. Veremos la versión NBI. Hechos 27:9 dice, se había perdido mucho tiempo y era peligrosa la navegación por haber pasado ya la fiesta del ayuno, así que Pablo les advirtió. Pero ahora vemos a los religiosos, los hombres más celosos y cumplidores de la ley, quienes se vestían de blanco en señal de una pureza extrema en sus vidas, por lo cual se llamaban santos entre ellos. Vamos a ver una tarjeta de presentación de ellos, o más bien su hoja de vida con la cual se presentaban. Veamos Lucas 18:12 y dice, ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Ahora tú puedes ver la presentación de una persona religiosa que sobrepasa aún los estándares de la ley para mostrarse más santo que los demás. Pero ¿cuál es el trasfondo de esto? Razón que la característica más fuerte identifica a un religioso es señalar a otro para subirse a un pedestal más alto de santidad. Otra de las características que identifican al religioso es que todos deben de pensar como él, si no hay una descalificación de ellos, lo cual nuestro Señor Jesucristo nunca lo hizo, pues la única gente que amonestó fue a estos mismos fariseos y escribas que decían ellos guardar la ley, pero en la práctica quedaban reprobados. Acá hay un trasfondo en este señalamiento que hizo el Señor, pues les llamó víboras. ¿Por qué les llamó víboras y no caballos o vacas? Pues lo hizo de esta manera, pues las víboras tienen una sangre muy fría, y en sangre fría no hay amor. Te muerden sea quien seas, nunca aprenderán a respetar al prójimo. ¿Qué tiene enfrente? Y por último, son venenosas, es decir, sueltan su veneno para matar y terminar a su víctima. Entonces podemos ver estas características que identifican a una persona o líder con corazón egolátrico. El ayunar siempre se haga con un propósito espiritual que ayuda a fortalecer nuestra fe. Es muy efectivo, pero no hecho con un corazón no apto para cosechar su propósito. Es decir, muchas congregaciones adoptan más la práctica de la
acto como tal, pero el líder de la misma no pregona arrepentimiento, aún teniendo a personas practicantes del pecado en privilegios en la iglesia. En el legalista hay una creencia de mayor santidad en ellos que los puede hacer caer en un error tan grande de llevarnos al mismo infierno. Y no porque lo diga mi boca, sino porque lo dice la palabra de Dios, al ser carente de amor al prójimo. Hay muchas citas en la Biblia que hablan de esto, pero la de mayor énfasis y conocida por todo está en Mateo 7, del versículo 21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros. Entonces les diré claramente, jamás los conocí. Aléjense de mí, hacedores de maldad. Acabemos a personas que predicaron la palabra del Señor y que aún en su oración expulsaron demonio y dirá, Señor, si yo vi cuando el demonio se salió, cuando yo puse manos, y el Señor les dirá, apartados de mí, hacedores de maldad. Pero yo hacía muchas vigilias y campañas a donde muchos eran sanados, eran muchos cada noche, no te imaginas cuánto, y todo en tu nombre. Y nuevamente él dirá, apartados de mí, hacedores de maldad. Pero yo profetizaba en tu nombre, y nuevamente dirá, apartados de mí, hacedores de maldad. Pero ¿por qué el Señor está dictaminando esto? Y cuando vemos la raíz de este versículo, de donde se tradujo este texto, es ou, toi, soy, onomati, eropetausemen. El empleo del prefijo ou significa una respuesta afirmativa, es decir, dando la certeza que predicaron el nombre de Cristo. Pero el Señor dice, solo hacedores y no oidores, pues oyeron su palabra, la predicaron, pero no la ejecutaron. No se realizó en sus vidas, y esto es sumamente muy delicado, pues pensando que tenían ganado un gran cielo y una gran corona muy grande, será todo lo contrario de acuerdo a lo manifestado acá. Esto es de suma importancia en el pueblo que dice profesar la fe en Dios. ¿Pero por qué? Pues en su autodenominada santidad extrema, un legalista comenzará hasta descalificar personas, pues en su criterio de santidad pura, levantado equivocadamente en su corazón, solo él y los de su alrededor son santos y salvos. Ahora veamos el resultado cuando hace algo así. Las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Gálatas 5, del versículo 16 al 21. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Hermano, pues como hemos visto en su palabra, y acá le podemos decir, o miente la palabra, o miente quien hace todas estas cosas y cree que tiene ganado el cielo.
Evalúe usted, mi querido hermano, quién miente. Pues la palabra de Dios es inmutable. Es decir, no hay variación ni cambio en ella. Y dice en Número 23:19, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Como puedas ver, lo que él habló, lo ejecutará. Acá la respuesta que te digo, la palabra no miente en ninguna manera, pues su palabra dice que todos somos pecadores. Acá no está ningún nombre de nadie como santo acá en la tierra. Y dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, y todos es todos, sin escapar ninguno. Aprovechamos antes de finalizar la presente enseñanza de hablar de algo muy marcado en las mentes de los legalistas, y estas son las vestimentas del cristiano, pues se dirigen a observar el versículo en Deuteronomio 22:5 que dice: no vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que esto hace. Hay hermanos que solo predican vestuario y han cerrado la Biblia a todo el lindo consejo de Dios que se debe predicar a la congregación. Este tema ha sido de mucha controversia en la actualidad, en las congregaciones, y antes de finalizar esta profunda enseñanza haremos un análisis de este tema. Por ejemplo, veamos el traje que usaba el sumo sacerdote en los rituales hebraicos. Lo puedas ver en imagen en la actualidad. Los cuales son de la época que se dictaminó este versículo en la ley del Señor, el cual consistía en el uso de las faldas. Y asimismo veamos la intensidad de la palabra en esto en Isaías 6:1. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. El versículo, en la claridad de su palabra, habla de la falda del Señor llenando el templo. Asimismo, veamos a los profetas también usando falda. Abramos la palabra para ver esto cuando el profeta Eliseo volvió a Gilgal, cuando había una gran hambre en la tierra y los hijos de los profetas estaban ahí con él. Pero veamos la palabra en Segunda de Reyes 4:39. Y salió uno al campo a recoger hierbas y halló una como parra montés, y de ella llenó su falda de calabazas silvestres, y volvió y las cortó en las ollas del potaje, pues no sabía lo que era. En la actualidad muchas iglesias lo exigen, y entre más larga y que aún cubra hasta los zapatos, mejor, haciendo esto parte de un poder santo y salvífico en la persona, pues su no uso lleva a la descalificación de la persona como hijo de Dios. No es incorrecto que las mujeres usen falda. Las casadas vístanse para su marido sin provocaciones. Pero cuando la haces un requisito para santificación o para salvación, es decir, desde el momento que señalas esto, ya lo estás realizando. Y eso no dice la palabra de Dios. Realizaremos una enseñanza y profundizaremos en la palabra acerca de este versículo, Deuteronomio 22:5, para su mejor interpretación. La Biblia dice en 1 Timoteo 2:9 que la mujer vista con decoro. Este término en el diccionario bíblico dice honor, respeto, reverencia que se debe a una persona por su nacimiento o dignidad. Al poner el poder salvífico a la ropa, estamos agrediendo la cruz de Cristo, diciendo que la sangre, los clavos, la corona de espinas en su muerte fue insuficiente para salvarte. Es decir, decimos, creo, Señor, no fue suficiente tu muerte, pues yo te quiero ayudar y dictaminar esto para ayudar a la salvación. Pues ya revisé tu palabra, pero creo que te hizo falta esto.
Yo sé que tú dijiste consumado es, que traducido es hecho está. Y que el escritor de Hebreos dice en Hebreos 10:12, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. El Señor Jesucristo vino a este mundo a cumplir con un propósito, el cual fue perdonar los pecados al mundo de los cuales éramos partícipes tú y yo, hasta que ese poderoso Dios llegó a nuestra vida. Hoy te invito a que si no le conoces, lo hagas en este momento mediante la siguiente oración. Señor, te quiero pedir perdón, pues he vivido una vida alejada de ti que me lleva a la muerte segura, pero ahora quiero reconocerte como mi Dios. De todo corazón te recibo como mi único y suficiente Salvador personal, y que seas tú quien guíe mi vida de ahora en adelante. Todo esto te lo vengo pidiendo en el poderoso nombre de tu Hijo Santo, Jesús. Amén y amén. Es un privilegio, mi querido hermano, poderte saludar en este canal y poderte desear felices fiestas, mi querido hermano. Nos vemos en la siguiente enseñanza. Dios te guarde, Dios te guíe, pero sobre todo Dios te proteja.